Qué lindas son tus moradas. Anhelo la presencia de Dios. Sí, Señor. Canta mi Señor, Él es mi Rey y mi Dios. Qué lindas son tus moradas. Anhelo la presencia de Dios. Todo mi ser canta mi Señor. Él es mi Rey y mi Dios. Aleluya. Sí, Señor. Qué lindas son tus moradas. Gracias, Te Salvador, alabamos. por este privilegio que nos Oh. da, Señor, de venir y Qué poder estar linda delante de tu tu presencia. Oh, Oh, Señor, Jesús. gracias te Oh, damos, Señor. porque te acordaste Aleluya. de cada uno de nosotros. Oh, Rey. Gracias, Señor, porque Rey. tu mirada la pusiste Señor. esta mañana, Señor, Señor. Oh, sobre nuestras vidas, mi Dios. oh, Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Cristo. Gracias. aleluya. Aleluya. Oh, Rey, oh, Señor. Como la tierra seca, la lluvia. Atráenos, por favor, del amor de este mundo. Señor, muéstranos tu gloria. Que veamos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob esta mañana. Y nuestros corazones ardan por ti, Señor. Que nuestros corazones ardan por ti, oh Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Hoy estamos en los meses más calurosos del año y sé que hay calor, pero hacía más calor en el monte Sinaí. Amén. Y en el desierto. Así que demos gracias a Dios que tenemos un techo y hay ventiladores por lo menos. Amén. Esta mañana quiero compartir, si le pusiera un título al mensaje, sería "No todo lo que brilla es oro". Repito, si hay
le pusiera un título al mensaje, sería: no todo lo que brilla es oro. Y quiero leer con ustedes la segunda epístola a Timoteo. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice, segunda Timoteo 3:1, también debes saber esto. Está hablando de Pablo a Timoteo, que en los postreros días, o sea, estos que vivimos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, y empieza a describir el carácter de los hombres en estos postreros tiempos. Pero en el versículo 5, hablando de estos hombres perversos, amadores de sí mismos, soberbios, vanagloriosos, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tendrán apariencia, o sea, la forma de piedad, de ser justos, pero negarán la eficacia de ella. Y esa palabra negarán significa rechazar, resisten la eficacia de ella. Y aquí, como decía, Pablo describe el carácter de estos hombres malos, perversos. Pero lo que más me llama la atención es que dice que tendrán apariencia de piedad, pero no lo son. Son hombres que parecen piadosos, pero no lo son. Imagínense. Y es así como uno va descubriendo que no todo lo que brilla es oro. He descubierto que algo a lo que debemos temer es a las personas que dicen ser cristianas, pero no lo son, pero son carismáticos. Y cuando hablo de carismáticos, no estoy hablando de un grupo de la Iglesia Católica, no. O en Estados Unidos, carismáticos se le llama a los pentecostales. No, estoy hablando del carácter de la persona, que es una persona carismática. Ahora, ¿qué es la persona carismática? Es una persona que tiene la capacidad de atraer y cautivar a todas las personas hacia sí mismo. Repito, es una persona que tiene la capacidad de atraer y cautivar a las personas hacia él mismo. Una persona carismática logra despertar la admiración del prójimo con facilidad y de manera natural. Ser carismático es un don natural o diabólico que tiene una persona. Por ejemplo, muchos hombres que durante la historia han sido dictadores, han sido sanguinarios, fueron personas carismáticas que a todo el mundo le caía bien. Por ejemplo, Hitler no era alguien que al verlo lo aborrecían, no. Era alguien carismático que hablaba y que
podía poner a todos y atraerlos, y todos los alemanes y otros países siguieron a Hitler. Gandhi es otro, Nelson Mandela, Bill Gates, Barack Obama, Mussolini, Mao Zedong, Martin Luther King, Fidel Castro, el Che Guevara. Personas con carisma, pero destruyeron naciones. Y de igual manera, hay gente carismática en el ámbito religioso. El Papa Francisco, Dante Gebel, Benny Hinn, y podemos seguir mencionando muchos pastores o ministros. Porque la persona carismática, el peligro es que se da mucho a nivel religioso, a nivel de pastores, líderes, miembros de las iglesias. Pero quiero que vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 1. Aquí leemos y dice en el verso 1: pero la serpiente era astuta. Y esa palabra astuta en el hebreo significa agradable, encantadora, sutil. Amén. Entonces la serpiente era agradable, era muy encantadora, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahora, hermanos, la serpiente del huerto es muy diferente a las serpientes que conocemos hoy. La serpiente del huerto era hermosa, era agradable. Por ejemplo, hoy en día, ¿qué hacemos si vemos una serpiente? ¿Salimos corriendo o no? Creo que las serpientes son de los animales, si no el más temible que existe. ¿Sí? ¿Y qué pasa si una mujer se encuentra con una serpiente? Seguro que sale gritando, corriendo, ¿o no? Llamando: Adán, Adán, ayúdame, hay una serpiente. Pero Eva no gritó. Eva no salió corriendo, sino que se puso a platicar con ella. Imagínense, así era de agradable la serpiente. Eva nunca platicó con un perrito, un gato, un caballo, una vaca. No, se vino a sentar a platicar con una serpiente. Porque era una serpiente astuta. Era tan carismática que Eva, en lugar de correr y gritar, se sentó y se echó la platicada. Sin miedo alguno. Ella se sentía muy segura estando con la serpiente. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza del mal, del maligno. A veces, vamos a verlo, pero tenemos la tendencia de Satanás, un animal horrible,
con cachos, cola, y al solo verlo sé que es Satanás y saldré corriendo. No, todo lo contrario. Ezequiel 28, versículo 7. Satanás es llamado Lucifer, portador de luz. Satanás era una luz. Y dice en el versículo 7 de Ezequiel 28: por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros. Es una profecía en contra de Lucifer, la serpiente. Los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Satanás, Lucifer, dice que el juicio para él es que van en contra de la hermosura de él y de su esplendor. Dice versículo 17 del mismo capítulo: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Eso era Lucifer, así es Satanás, así era la serpiente antigua. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces Lucifer, Satanás, la serpiente antigua, tenía hermosura, tenía sabiduría y tenía esplendor. Y parte del juicio de Dios era quitarle todo eso. Segunda Corintios capítulo 11 verso 1. Segunda epístola a los Corintios capítulo 11 versículo 1. Dice Pablo a los creyentes en Corinto: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Imagínense, el apóstol Pablo diciéndole a los corintios: por favor, tolérenme, aguántenme, aunque sea un poquito. Y dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su carisma, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo dice: temo que ustedes como hijos de Dios sean engañados como la serpiente engañó a Eva por su carisma, por su hermosura, por su esplendor. Dice verso 4, ¿por qué? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Cómo es posible que alguien viene con una doctrina falsa, hablando algo erróneo, y lo aguantan? Y lo aguantan, lo toleran. Verso 5. Y pienso, dice Pablo, que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y fíjate el verso 6 lo que dice: pues aunque sea tosco, Pablo dice, por favor, tolérenme un poco. Yo sé
que no soy carismático. Yo sé que soy tosco. Amén. Yo sé que soy tosco, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Entonces, el problema de los creyentes en Corinto era que ellos estaban dispuestos a tolerar a la serpiente y sus secuaces y no al apóstol Pablo por causa de su carisma. 2 Corintios 11, ahí mismo en el versículo 13. Dice, porque estos, está hablando de los ministros de la serpiente astuta, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, Lucifer. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, hoy en estos postreros tiempos, la iglesia está lleno de pastores y líderes que se disfrazan, como dice Pablo, que son carismáticos, que atraen a las personas a sí mismo, están edificando su propio reino, pero no el que es de Cristo. Se disfrazan como ministros de justicia, apariencia de piedad, pero la rechazan, la niegan. Ahora, como dije, eso no es nuevo. Segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 25. Aquí vemos al hijo de David, Absalón. Absalón era un hombre muy peculiar, muy guapo, muy hermoso. De tal manera que leemos que dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura, esplendor, la palabra hebrea, agradable, como Absalón, desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. Gracias. Absalón dice que era un hombre hermoso, totalmente. Es una figura de la serpiente, de Lucifer y de sus ministros. Ahora, veamos el contraste con Jesús. Isaías 53, versículo 2 dice, Isaías 53, 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto.
¿Ven el contraste? Jesús no había parecer en él, no era hermoso, era un simple mortal, nada que atrajera a nadie. Pero Absalón era un hombre carismático. Hermanos, Absalón era tan carismático que hasta David, su padre, era seducido por él. Aquí en el capítulo 14 de Segunda de Samuel, verso 1, Segundo de Samuel 14, 1, hablando de David con relación a Absalón su hijo, dice: conociendo Joab, hijo de Sarbia, que el corazón del rey, hablando de David, se inclinaba por Absalón. A veces se dice: yo quiero a mis hijos por igual. Corazón engañoso y perverso tenemos. David es rey, un hombre conforme al corazón de Dios, y tenía preferencia para su hijo Absalón. ¿Qué de nosotros? Que Dios nos guarde, amén. Debemos orar para que no tengamos preferencia por nuestros hijos, porque fue la perdición de David y la perdición para Absalón, porque David nunca disciplinó a Absalón. Y hermanos, oigan, el carisma de Absalón era tan grande que David lo perdonó sin que Absalón se arrepintiera. Lo perdonó solo porque es mi hijo. Ni modo, ¿verdad? Y es el que más se parece a mí. ¿Qué voy a hacer? El carismático cree que solo por su esplendor puede hacer lo que él quiera. Y lastimosamente en muchos casos así es. Era tan carismático. Vayamos al capítulo 15 de 2 Samuel, versículo 2. Dice: y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey David a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía, verso 5, que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. ¡Qué amoroso! De esa manera hacía con todos israelitas que venían al rey a juicio. Y así, subraye eso, robaba Absalón el corazón de los de Israel. Tremendo. Era tan carismático que todo el pueblo de Israel empezó a seguirlo y a hacer a un lado a David, y le dio golpes de estado.
y él llegó a ser rey. Y David tuvo que huir porque si no lo mataba su propio hijo. Y leemos en el versículo 12 del mismo capítulo. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, pues claro, tiene la apariencia de piedad, hacía todo lo que la ley ordenaba. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Por lo general, hermanos, los carismáticos son los que dividen las iglesias, como Lucifer lo hizo en el cielo, trayéndose una tercera parte de los ángeles. Imagínense, si Lucifer, con su hermosura, con su carisma, pudo engañar en los cielos a una tercera parte de los ángeles, ¿qué sería de nosotros con un hombre carismático? Absalón le robó el corazón del pueblo de David. En estos últimos años, si algo como pastor me ha dolido, es ver buenos hermanos saliendo de las iglesias por seguir a sus amigos carismáticos. Amén. Porque yo sé que son buenas personas, buenos creyentes, pero han sido engañados y salen de iglesias por seguir a sus amigos carismáticos. Un hombre carismático, hermanos, oigan, es un problema serio porque manifiesta la naturaleza diabólica. Tanto así que, como leíamos, Pablo le dice a los Gálatas: si un ángel de luz se aparece predicando otro evangelio, rechácenlo. Pero ellos, en lugar de rechazarlo como los corintios que leíamos, lo acogían, lo toleraban. Gálatas 1:8 no lo habíamos leído, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Jesús no era nada carismático, como leíamos, pero tenemos que ver la contraparte. Lucas 2:40, por favor. Lucas capítulo 2, versículo 40. Dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y aquí entramos en un dilema, porque una cosa es el hombre carismático y otra cosa es el hombre que tiene la gracia de Dios. El problema es que podemos rechazar a un hombre lleno de la gracia de Dios creyendo que es carismático, y aceptar a un carismático creyendo que es la gracia de Dios. Fíjense qué tremendo, qué lío. ¿Qué hacemos entonces?
Bueno, hay una diferencia. Primero debemos pedir la gracia de Dios que Él nos guíe. Amén. Pero por otro lado, vamos a ver la diferencia en dos ejemplos para que puedan ver cómo diferenciar. Esto es importante, hermanos, de veras. Vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 5. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Aquí el pueblo de Israel está pidiendo rey. Quieren un rey como las demás naciones. Ya no quieren la teocracia, sino lo que quieren es democracia. Aquí comenzó para el pueblo de Dios la democracia. Y dice, y le dijeron a Samuel: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dice el versículo 19 del mismo capítulo: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Él les dijo: miren, eso va en contra de Dios. Dejen que Dios escoja. Hagan a un lado la democracia. Y le dijeron, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará. Qué difícil. A Samuel no le gustó, pero el Señor le dijo: Samuel, haz lo que ellos dicen. Quiero que conozcan cómo funciona ese camino. Y llegamos al capítulo 9 del primer libro de Samuel, versículo 1. Y miren lo que pasó con Saúl, porque fue el primer rey. Es el primer rey demócrata. Y no estoy hablando de política, perdónenme. A cualquier parecido es pura coincidencia. Pero dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Miren cómo era, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. El Señor los guió y dijo: ¿quieren a alguien como ustedes? Está bien, démosles al más hermoso. Y le dio a Saúl, un hombre altísimo, guapo, fornido. Y dice el capítulo 10, verso 23. Sé que es tarde, sé que hace calor, pero voy a decir como Pablo: tolérenme unos minutos. Pero dice, primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 23. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí
hablando de Saúl, y puesto en medio del pueblo, desde los hombres arriba era el más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con gran alegría diciendo: ¡vive el rey! Todos unánimes. Y escogieron a Saúl, el primer presidente escogido en una forma democrática. Y el final fue catastrófico. ¿Saben algo, hermanos? Que en el sistema de la democracia, el que siempre gana, bueno, no siempre, porque a veces hacen trampa, pero por lo general, el que gana la presidencia es el candidato más carismático. Revisen. Siempre el que gane las votaciones será el más carismático, como Saúl. Pronto, hermanos, el Señor viene y todo va a ser en una forma teocrática. Amén. Ojalá podamos decir: ven, Señor, ven. Ahora, lo más triste es que lo mismo sucede en la iglesia. En lo general, fíjense, yo recuerdo al principio que me convertí al Señor, yo asistía a una iglesia tradicional, y todos los años escogían al nuevo pastor o a los líderes, a los ancianos, y lo que hacían era que en los servicios de los domingos les daban unos 10 minutos para que ellos pudieran exponer o expresar lo que ellos harían si ellos fueran ancianos o líderes. Imagínense. Y yo recuerdo a uno que en su discurso, él dijo: hermanos, si ustedes me escogen a mí, les prometo que voy a regalarle una gallina a cada familia de ustedes que están presentes hoy. Yo estaba allí, era testigo. No sé si ganó, porque antes que eso sucediera yo me fui de esa iglesia. Pero hermanos, no les miento delante de Dios, eso es verdad, yo lo vi, lo oí. Y es muy común en las iglesias tradicionales eso. ¿Alguien aquí ha oído, ha visto? ¿Sí? ¿Hay uno, dos, alguien más? Bueno, por lo menos tengo dos que me apoyan y que vivieron eso, pero es cierto, es algo muy común. Ahora, Saúl en su vida cometió 3 pecados graves. Y en cada uno de los pecados, cuando era confrontado, él siempre decía: ay, sí, perdón, fallé a Dios, Señor, perdóname. Y hacía como que se arrepentía, porque a veces el arrepentimiento parece más que 2 más 2 es 4. Eso es más verdad que nuestro arrepentimiento, porque siempre estamos cometidos: ay, Señor, perdóname, bórralo del libro, bórralo. Ya me perdonó, ya estoy libre. Señor, cúbreme con tu sangre y ya, estoy limpio. Pues Saúl así caminaba. Y leemos en el capítulo 15 del primer libro de Samuel, en el versículo 24, primer libro de Samuel 15, 24, un ejemplo de eso. Dice:
Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Fíjese, él ahí se estaba repitiendo: no, yo he pecado, es cierto. Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué pequé? Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. En otras palabras, Señor, la mujer que me diste me hizo pecar. ¿Se acuerdan? Y la mujer dijo: Señor, es que la serpiente me engañó. Saúl decía: no, es que me presionó tanto el pueblo, que entonces dice: está bien, hagamos lo que ustedes dicen. Pero Señor, perdóname. Y dice: porque tenía el pueblo y consentía la voz de ellos. También él quería quedar bien siempre con el pueblo. Perdona pues ahora mi pecado. Y dice el verso 25: y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Acabas de pecar y quieres ir ahora que yo te acompañe al culto como que no ha pasado nada. Dice el verso 30 del primer libro de Samuel 15. Y él dijo otra vez, fíjense: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Él lo que no quería perder era su hermosura. Él quería siempre tener la pantalla delante de toda la gente como el más hermoso de todo el pueblo. Amén. Vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Ahora, hermanos, el carisma de Saúl era tan fuerte que fácilmente convencía a Saúl para que lo apoyara y que lo acompañara a adorar a Jehová. ¿Me entienden? Muy bien fácil, Samuel ahí iba. A mí siempre me ha admirado. El profeta Samuel, desde un principio, aborrecía a Saúl. Él decía: eso no sirve, eso no va a funcionar. Pero al final, el carisma de Saúl era tan fuerte que atraía al mismo Samuel. Sí, Samuel, yo he pecado, perdóname, pero vení, acompáñame, honrame delante, por lo menos honrame delante de los líderes, y que ellos, pues, y como que no ha pasado nada. Y Samuel obedecía. Imagínense. Hermanos, era tan fuerte el carisma de Saúl, no solo para el pueblo, sino para el mismo Samuel, profeta Samuel, que leemos en el versículo 16:1 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel 16:1. Miren, que el Señor tuvo que hablar con Samuel y le dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Samuel, ¿cómo es posible que tú lo llores y sigas orando por él cuando yo ya lo deseché? Tremendo, ¿no? A mí me impresiona mucho, porque, hermanos, él era el profeta Samuel y era seducido, era fácilmente engañado. Al final, al principio lo aborrecía y hoy lo amaba. Amén. No están muy convencidos. Amén. Pero miren el corazón
de Saúl también. Porque no solo era la fachada, sino también veamos su corazón. Porque tenía apariencia de piedad, pero la rechazaba. Miren rápidamente, primer libro de Samuel 15:15. Primer libro de Samuel 15:15. Vamos a ver rápido. Dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Todos sabemos el contexto, no debo explicarlo, pero dice, porque todo esto lo hemos traído para sacrificarlas a Jehová. ¿Qué? ¿Mi Dios? No, Jehová tu Dios. Saúl sabía que ya Dios no estaba con él. Y por eso le dice a Samuel, Jehová tu Dios. Versículo 21, el mismo capítulo. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, ¿qué? Tu Dios. Versículo 30. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Ven el corazón? Tenía la apariencia, hónrame delante del pueblo, pero él sabía que la gracia de Dios ya no estaba en su vida. Apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Hoy veamos el contraste con alguien que sí tiene la gracia de Dios. Veamos a David, el rey. Primer libro de Samuel 16:6. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Eliab era el hermano de David. Aquí Samuel va a ungir al nuevo rey en lugar de Saúl. Y va a la casa de Isaí y le dice, preséntame a tus hijos, porque uno de ellos va a ser el rey en lugar de Saúl. Amén. Entonces llegó el primero, Eliab, y dijo Samuel en su mente, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mire su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel iba a caer otra vez en el mismo error, porque vio a Eliab, que este es. No, le dijo, no es él. ¿Has aprendido la lección todavía? Te acaba de pasar con Saúl y otra vez. Y dice el verso 8. Entonces llamó a Isaí a Abinadab, su otro hijo, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Verso 10, se hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Imagínense. ¿Por qué le preguntó Samuel eso a Isaí? Porque Isaí ni se acordaba de David. Él pasó a los 7 hijos. Y cuando pasó, dijo, mira, estos son todos tus hijos. No tienes por casualidad alguno por ahí que te haya quedado. Y Isaí le dijo, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y lo dijo con tanto desprecio, despectivamente, que Samuel le tuvo que decir, y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. O sea, lo presionó. Si no ya lo voy a mandar a llamar, si quieren comemos antes. No va a comer nadie
si Él no está aquí? Imagínense. ¿Y qué sucedió? Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Pero la diferencia, que era el hombre que Dios había escogido, porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y dice, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. David fue un hombre que fue desechado por sus hermanos. ¿Se acuerdan? Cuando iba a pelear con Goliat, le dijeron, ya sabemos que cómo sos vos, así que no, andate. Lo rechazaban sus hermanos. Lo rechazó su padre. Lo rechazó Saúl. Hasta el mismo pueblo lo quiso apedrear en una ocasión. Su propio hijo Absalón, ya vimos, le dio golpe de estado. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Hermanos, es que el hombre carismático nunca va a soportar los tratos de Dios para su vida. Y el que tiene la gracia de Dios va a soportar los tratos de Dios para con él. Segundo Samuel 16:5. Absalón le da golpe de estado. David tiene que salir huyendo de Jerusalén, huyendo de su hijo. Y leemos, y vino el rey David hasta Bahurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciéndolo y arrojándole piedras, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, imagínense qué valor de ese hombre, tirándoles piedras, maldiciéndolos. Y eran los hombres valientes de David a cada lado, protegiéndolo. ¿Se imaginan ese cuadro? Y dice, y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Maldiciéndolo. Está bueno. Es el juicio de Dios sobre tu vida, David, porque tú le diste golpe de estado a Saúl y hoy Absalón te da golpe de estado a ti. Hombre malvado. Imagínense el corazón de David oyendo a ese hombre, y solo él sabía que era la obra de Dios en su vida, era un trato. Y dice, uno de los valientes de David, le dice a David, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Ya estaba, como dicen, enojadito. Dice, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego, le dice a David, que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Nada que un puyón, no, déjamelo. Este facilito, un solo golpe y le vuelo la cabeza. Y David le dice,
Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones. ¡Qué corazón! Déjenlo. El Señor lo está permitiendo. Eso viene de Dios. Así que no lo toquen. Es un trato de Dios para conmigo. Qué humildad, qué humillación para David. Pero era la gracia de Dios sobre él. Amén. Saúl no soportó eso. Él decía a Samuel: ven, hónrame delante de todo el pueblo. David no se humilló. Ahora, hermanos, todos conocemos la parábola del trigo y la cizaña. Amén. Y en Mateo 13:24, ya son las últimas escrituras, ya viene la yuca rica de Chalchuapa. Aguántese, van a comer con más hambre. Y dice Mateo 13:24, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, como las 10 vírgenes, cabecearon y durmieron, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto, Satanás. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Como a Simei le dijo: ¿quieres que le vuele la cabeza a este perro? Aquí él le dice: ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y le dice: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla. Amén. Es el mismo hilo. Satanás siembra a sus hijos, los carismáticos, que tienen apariencia de piedad, pero la niegan, la rechazan. Y él lo hace mientras las vírgenes duermen, mientras los siervos duermen. Que no nos durmamos, hermanos. Amén. ¿Qué con la iglesia? Hechos 12:21. Perdonen, hermanos, pero si me estoy alargando es porque los hermanos Jara me quitaron el tiempo aquí del púlpito. ¿Sí? Pero no, son bromas. Pero hablando de Herodes, dice Hechos 12:21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, les predicó, les dio un discurso. Y todos sabemos que Herodes era de Moab, era un cristiano carnal. Él no quería nada con Dios, solo lo que buscaba era que su nombre quedara siempre, fuera recordado por un buen rey.
Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Imagínense, qué discurso el que dio. Que toda la gente al oírlo decía, voz de Dios y no de hombre. Hoy mismo la iglesia está gritando lo mismo en las iglesias, en los templos. Voz de Dios, qué lindo el Señor. No es el Señor, pero no lo ven. Están siendo engañados por la serpiente astuta. Aquí Herodes hizo lo mismo. Y dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios. Expiró comido de gusanos. Y hermanos, pronto todos los carismáticos, el Señor va a cortarlos. Él va a cortarlos y solo va a quedar la buena semilla. Amén. ¿Qué de los apóstoles? Ya vimos a Herodes, todos decían, voz de Dios y no de hombre. Hechos 4:13. Veamos el contraste. Hechos 4:13. Aquí Pedro y Juan están predicando y dice, entonces viendo el denuedo, la forma en que hablaban, la forma en que estaban predicando, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo. Todos conocían a Pedro y Juan, los pescadores. Sabían que no eran letrados, pero cuando los oían, era el Espíritu de Dios fluyendo. Y ellos decían, ¿cómo es posible? Si yo conozco a Pedro, yo conozco a Juan, son gente sin letras, que no han estudiado. Pero estaba funcionando la gracia de Dios. Y se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Qué contraste. Amén. Y dos pasajes y terminamos. Hechos 20:28. Pablo llega a la iglesia de Éfeso. Y él sabe que su última reunión era su último mensaje. Y se reúne a los líderes y a los ancianos de Éfeso, de las iglesias de Éfeso. Y les dice en el verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Verso 29. Porque yo sé, dice Pablo, ojo, porque yo sé, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Son hombres lobos carismáticos. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrasar tras sí a los discípulos. ¿Ven? Los arrastran para ellos mismos, hacia ellos mismos. Eso es lo que hace el carismático. Hace discípulos para ellos, no para el Señor. Entonces oraron y despidieron a Pablo. Luego el Señor envía una carta a la iglesia de Éfeso. Y vayamos, Apocalipsis 2:2. Dice, yo conozco tus obras, le dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso.
yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Y dice, subrayen eso, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado como mentirosos. Hermanos, ellos oyeron el consejo de Pablo: mirad por vosotros y por la iglesia, porque vendrán hombres queriéndolos engañar. Y aquí el Señor los alaba y les dice: yo los conozco a ustedes, y yo sé que no soportan a los malos, como Pablo se los dijo. Han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Estos ancianos fueron fieles a la voz de Dios cuando oyeron a Pablo. Amén, ¿captamos? ¿Vemos la relación? Quiera Dios que sigamos también nosotros ese consejo, que aborrezcamos a los carismáticos y amemos a aquellos que tienen la gracia de Dios. Aleluya. Padre, delante de ti estamos esta tarde agradecidos por tu presencia, agradecido por lo bueno que tú eres. Señor Jesús, te pido que toques nuestros corazones y nos libres de los hombres que tienen apariencia de piedad, pero la rechazan, de esos que se disfrazan de ovejas, pero son lobos. Señor Jesús, líbranos como iglesias, guárdanos, protégenos. Oh Señor Jesús, en tu nombre nos encomendamos, Padre. Aleluya. Qué lindas son tus moradas. Mi Señor, Él es mi Rey, mi Dios.
Sí, Señor, te alabamos. Oh, Rabará. Gracias, amado. Oh, Rabará. Misericordia es nueva este día. Gracias, mi Dios. Tu gracia la derrama día tras día, Señor. Oh, bendito Rey. ¿Quién como tú, Señor? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Aleluya, Jesús. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, gracias. Gracias. Oh, Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Bendito Ayúdanos, Rey. Jesús. Ayúdanos. Por favor, Señor, Te no te necesitamos, canses Padre. de nosotros. Sabemos Oh, que Jesús. somos difíciles, Oh, Cristo pero tu Jesús. amor, Señor, mostrado en la cruz, Aleluya. nos da esperanza, mi Dios. Aleluya. Esa sangre que derramaste por cada uno de nosotros, Oh, Jesús. que nos da acceso a tu presencia con libertad, Señor. Porque uno de tus nombres es bueno. Eres bueno, Señor. Algo que nos urge como iglesia es orar por el bautismo del Espíritu Santo, porque parte de los dones espirituales es el discernimiento de espíritu y necesitamos discernir entre la gracia y el carisma. Amén. Pero por otro lado, el ser llenos del Espíritu Santo, el ser bautizados, hay más capacidad en nuestro corazón para recibir la gracia de Dios. Amén. Entre más de Él tenemos, más fluye su gracia.